Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa de dónde nos estás mirando, aquí estamos en una emisión más de nuestro programa Reflexiones Cristianas, auspiciado por nuestro canal Mezcú. Le damos las gracias nuevamente a Dios por este canal y vamos a estar hoy en una emisión más, en una reflexión más, a ver qué Dios quiere decirnos o sacarnos o abrirnos los ojos con respecto a muchas cosas. No te vayas, quédate en nuestro canal y regresamos en minutos. Hoy vamos a hacer una reflexión. Vamos a sacar de duda a varias personas que a lo mejor se estaban preguntando esta misma pregunta que nos va a aparecer en pantalla dentro de pronto, y vamos a estar sacando de duda a estas personas. Hay un personaje en Latinoamérica, yo creo que más bien en el sur, en Sudamérica. Hay un personaje, un señor cura, que se llama Padre Luis Toro. Se ha dedicado o se está dedicando a dividir, o se está dedicando a sacar de duda supuestamente a los evangélicos, y yo me atrevería a decir que más bien está confundiendo el ámbito cristiano con sus reflexiones y sus preguntas, resolviendo preguntas a las personas que quieren salir o quieren resolver su duda. Aún personas evangélicas, hermanos, aún personas evangélicas van y le hacen preguntas. Pero bueno, vamos a empezar nuestro programa, y vamos a ir desmenuzando, vamos a ir deshaciendo, ¿vale? Pregunta por pregunta en la cual este hombre, y vamos a estar viendo dos versiones bíblicas: la Biblia Reina Valera de 1960 y la Biblia Nueva Versión Internacional. Amén. Vamos a estar viendo estas dos versiones, a ver qué es lo que nos quiere decir y resolverle las preguntas, las dudas a todas esas personas que a lo mejor se hacen católicos, o no sé quiénes son más, sé que los católicos sí, y resolverle preguntas a los evangélicos que supuestamente se hacen, los nuevos más bien, personas, personas que se convierten nuevas al evangelio, y le hacen este tipo de preguntas a personas que no están facultadas supuestamente para responder preguntas, y lo que hacen es confundir, confundir a las personas evangélicas. Vamos a ver este señor, la pregunta que le hace este señor evangélico, a ver qué es lo que sacamos de ahí. Amén. Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿por qué tengo...? ¿Usted es católico o no es católico? No, yo no soy católico. ¿De qué religión es? Soy evangélico. ¿Por qué confesar los pecados a otro hombre igual que yo, pudiendo hablar directamente con Cristo? Esa pregunta está muy buena, muy interesante. Ciertamente que usted y yo podríamos dirigirnos directamente con Cristo. La pregunta ¿por qué? Es porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 5, en Levítico 5:5 que vamos a leer, ¿la leemos de aquí o la Biblia Reina Valera? No, aquí quiere que la leamos. ¿Con esta o tiene que ser Reina Valera? ¿Usted la acepta con esta o con la que sea? Ajá. Ok, sí, con gusto. Mire, hermano, porque es que en la Biblia aparece que nosotros tenemos que confesar los pecados con un hombre pecador que se llama sacerdote. Y si está en la Biblia y es un mandato de Dios, pues yo tengo que cumplirlo. Claro está.
a mí me parecería más bonito también hacerlo directamente con Dios. Es el parecer suyo y es el parecer mío. Pero no es el mandato de Dios en la Sagrada Escritura. Vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Y vamos a ver a quién se lo va a confesar. ¿A quién? Si se lo va a confesar a un hombre pecador o solamente directamente con Dios. Está en la Biblia. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿A quién debe llevar el sacrificio y con quién tiene que confesar los pecados? Con Yahvé. ¿Pero Yahvé se puede ver? No. ¿Yahvé puede recibir el sacrificio? No. ¿Quién lo va a recibir y quién va a perdonar a la persona de parte de Yahvé? Y el sacerdote. Escuche, otra vez. Y el sacerdote. Aquí es donde aparece el sacerdote que la Iglesia Católica manda. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces aquí la Biblia dice que es un mandato de Dios que el sacerdote represente a Yahvé. El sacerdote toma el animal, el sacerdote escucha la confesión y el sacerdote hace la expiación de los pecados. ¿Por qué no lo hace directamente Yahvé? Porque él no quiso. Y entonces si la Biblia dice allí que el sacerdote lo hará, ¿qué vamos a hacer nosotros? La Biblia lo pide, la Biblia lo dice, y yo debo hacerle caso a la Biblia. Gloria a Dios, amado hermano. Y aquí estamos nuevamente para empezar esta pequeña duda, pequeña reflexión sobre esta pregunta. ¿Por qué confesar los pecados a otro hombre igual que yo, pudiendo hablar directamente con Dios? Este hombre evangélico está claro sobre lo que le está preguntando. Amén. Lo que a lo mejor no puede estar claro es teológicamente en la Biblia. Vamos a leer los versículos. Había dicho que vamos a trabajar en las dos versiones. Amén. Lo tengo aquí al lado mío en la computadora. La versión Biblia, la Reina Valera Internacional Biblia. Y tengo en mi mano la Biblia 1960, Reina Valera. Cuando algo se busca un texto fuera del contexto, ahí es donde vienen, amado hermano, las confusiones. Y para leer este texto, primeramente tendría que leer este hombre, el padre, el cura, como quieran llamarlo, tiene que leer el texto para saber de qué se está hablando y para saber lo que se está enmarcado en esa circunstancia, en ese momento. Desde Adán y Eva, para explicar estas cositas, desde Adán y Eva había una buena relación, el hombre tenía una buena relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ya hubo una separación espiritual entre el hombre. Voy a hablar hombre genéricamente, voy a hablar hombres en general, y entre hay hombres y mujeres. El hombre, hay un alejamiento, hay una ruptura espiritual entre Dios y el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que había que buscarle una solución, había que buscarle algo en lo cual había que reparar ese problema, había que reparar ese error. Y Dios buscó la solución, y la solución era que la sangre de un animal, la solución era que la sangre de un cordero
de un cordero, el mejor, siempre se buscaba el mejor, que la sangre de un cordero sea quien tomara lugar y fuera, mejor dicho, quien llevara los pecados de esa persona. Y por supuesto, el hombre dice, el cura dice ahí que Dios no se puede ver, pero se puede sentir. Amén. Empezando por ahí. Ahora, lo que quiero, a donde vamos a llegar, al quiz del problema. Había que reparar el error. El animal iba a tomar el lugar de esa, vamos a llamarlo así, el animal iba a tomar el lugar de ese acercamiento que tenía el hombre con Dios. O sea, el pecado que hay ahora, el pecado que había en ese momento, se iba a ser transferido al animal. Iba a ser transferido al animal. Amén. A la sangre de ese animal. Entonces, amado hermano, a lo que quiero decir, por supuesto, tenía que ser un hombre porque había una ruptura espiritual, había un alejamiento espiritual entre el hombre y Dios. El puente que conectaba, el puente espiritual que conectaba entre Dios y el hombre, se había roto completamente. Entonces, empezando por ahí, vamos a leer este capítulo 5, pero no vamos a leer el versículo 5 nada más. Vamos a leer el texto hasta el capítulo 5, posiblemente el 6, en las dos versiones. Y dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo o no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Dice el versículo 5, el que leyó el señor cura: cuando pecare en alguna de estas cosas, está hablando de lo que acaba de decir, de la inmundicia, animal, persona, reptil, cualquier cosa inmunda. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová. Ese es el versículo 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, una ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Amado hermano, lo que quiero explicarle aquí, vamos a leer enseguida el capítulo 5 en la Reina Valera Internacional, que lo dice más explicadito. Amén. Dice: si alguno peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien dice darse cuenta, toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro,
sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera, y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado, pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. El 5, versículo 5, dice: si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Lo primero, deberá reconocer que ha pecado. El versículo 6. Y llevarle al Señor un sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido. Una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará la expiación por ese pecado. Amado hermano, ciertamente el hombre lo que quiere referirse es que antes está explicando el motivo del por qué el sacerdote, del por qué un sacerdote, una persona humana, podía, o mejor dicho, tenía que hacer el sacrificio en vez de ir directo a Dios. Eso no quiere decir que los sacerdotes católicos tienen el derecho o tienen el poder, eso lo vamos a ver más adelante, el poder para recibir ni perdonar pecados, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos empezando ahora. Pero esto lo que quiere decir es, se está diciendo de que por la ruptura que se había hecho entre el hombre, la ruptura espiritual entre el hombre y Dios, Dios dijo que había que tomar o que el pecado de ese hombre iba a ser así, iba a ser transferido a ese animal, a la sangre, o como iba a ser el rito a ese animal. Hasta ahí vamos llegando. Ustedes a lo mejor pensarán, pero está diciendo lo mismo que el curso. Sí, pero vamos a ver más adelante. Esto está empezando ahora, vamos a ver más adelante. Hay más versículos, hay más capítulos, más libros, en lo cual él se refiere para que un sacerdote, para yo irme a confesar un sacerdote en vez de ir y decirle a Dios mi pecado. ¿Amén? Vamos a ver qué más dice este hombre. ¿A qué más se refiere? Y dos, a ver si es Levítico. Tiene Levítico en Éxodo, pero una de las dos. Pero 16:32, donde Dios da un mandato. ¿Lo tiene ahí? Escúchelo. El sacerdote. Otra vez. El sacerdote al que haya ungido y consagrado. Al que haya sido ungido y consagrado. O sea, no aquel que se diga, yo puedo perdonar los pecados, yo soy sacerdote, vengan para acá y los confieso. No. La Biblia aclara, el que haya sido ungido y que haya sido consagrado, siga. Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación. El sacerdote hará la expiación. ¿Por qué no lo hace Yahvé? ¿Por qué quiso utilizar al sacerdote? Gloria a Dios. Y este hombre estaba hablando de capítulo 16 de Levítico. Habló sobre el versículo 32. Pero, como ya había dicho anteriormente, hay que leer no solamente el texto, sino tienes que leer el contexto para saber por qué se refiere
y en qué momento se refiere y cuál es el problema y la situación que está pasando en ese momento. Leemos así y dice el capítulo 16 del 1 al 32 dice: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Con todo estará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, la presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todo su pecado. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y él saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo esparcirá, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá
sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí, y lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará sus holocaustos en el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario por hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. El que los quemare levantará su vestido, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatutos perpetuos en el mes 7º, y los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El versículo 31 dice: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatutos perpetuos. El 32, en la cual hace referencia el señor cura. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el 33, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le había mandado. Amado hermano, esto está un poco largo, pero es necesario leerlo. Tenemos que darnos cuenta que esto pasó en el Antiguo Testamento y era un estatuto que Jehová Dios le había ordenado a Moisés para santificar el día de reposo, para santificar al pueblo de Israel. Darse cuenta que el sacerdote, si era un hombre,
el sacerdote era un hombre escogido por Dios. El sacerdote era un hombre santificado por Dios. Pero darse cuenta que el sacerdote no tenía ningún poder para expiar pecado. No tenía ningún poder. Todo era mandado a hacer bajo un estatuto, bajo una regla. Y darse cuenta que no es en la gracia, es en la ley. Darse cuenta, repito, no es en la gracia, es en la ley. En la gracia es otra cosa y llegaremos a la gracia. Amén. Hasta ahora vamos bien. Es un sacerdote, es un hombre, es un ser humano, escogido por Dios, santificado por Dios, ciertamente. Pero lo que estaba haciendo este sacerdote era un estatuto, unas reglas perpetuas para santificar, para liberar al pueblo de Israel de sus iniquidades, transgresiones, pecados. De más está decirle, y lo habíamos leído aquí, que el sacerdote, antes de entrar y hacer todo ese rito, tenía primero que santificarse él, tenía primero que limpiarse él, tenía primero que hacer varias cosas, estatutos y reglas y normas religiosas para después hacer la expiación. En este caso, el sacerdote católico no tiene ningún poder y no se santifica él para supuestamente perdonar pecado. Esto vamos a llegar más adelante. Quiero leerle la Reina Valera. Quiero leerle la Reina Valera Internacional. Habla más explicado todo esto. Sígame, por favor. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés, repite esto: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en las nubes por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Aarón deberá entrar en el santuario, repetimos, con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación para él y por su familia, o sea, lo que decía. Primero Aarón tenía que hacer un sacrificio expiatorio para expiar primero su pecado, para limpiarse él, cosa que no hacen los católicos, porque si el católico me está diciendo esto, si este señor cura me está diciendo esto que está bajo la ley, él lo tiene que hacer también. Seguimos. Tomará el macho cabrío y lo presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión.
Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una para el Señor y otra para el sol, para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Hazazel. Aarón presentará el novillo para su propiciación, sacrificio y expiatorio. Y hará propiciación para él, para su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio y expiatorio. Luego tomará el altar que está ante el Señor, un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y lo llevará tras las cortinas. Colocadas entonces en el incienso sobre el fuego, en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo el costado oriental del propiciatorio, y la rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio a favor del pueblo, llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con el novillo, la rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas. Primero él y después el pueblo. Cualesquiera que haya sido su pecado, hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante de él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y la untará sobre cada una de los cuernos del altar, y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Seguimos leyendo. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades, transgresiones de los israelitas, cualquiera que haya sido su pecado. Así el macho cabrío cargará con ello y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. Se le llamaba a esos hombres levitas. El hombre soltará en el desierto el macho cabrío, se llevará a la tierra árida todas las iniquidades. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará. Se bañará con agua en un lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo.
Así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Además, quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. Él, el encargado de soltar el macho cabrío en el desierto, deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacará del campamento, y la piel, la carne y el excremento se quemará. El que les pondrá fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Está más claro aquí, ¿verdad? En dicho día se hará propiciación para ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será el versículo 31. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo, una regla, una ley que Dios estaba mandando a Moisés y Aarón. Ahora vamos al versículo 32, en el cual el Señor cura, hace hincapié que los sacerdotes sí tienen derecho para perdonar pecados. La propiciación se realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. No es sucesor de Dios. No, ahí no está hablando del sucesor de Dios. Fíjese bien, hermano, lo que estoy diciendo. La propiciación se realizará. Vamos a leerlo bien. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. No está hablando de Padre Dios ni de Yahvé. Está hablando de padre carnal, de algún hijo de Aarón. Repito, la propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. No es Dios. No está hablando de sucesor de Dios, sino ahí dijera como sucesor de Dios. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación para el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. El hijo del sacerdote, del sumo sacerdote, que era como se llamaba, el sumo sacerdote escogía a la persona que iba a hacer esa parte del rito, y hacía eso. Hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. No está escogiendo el sucesor de Dios. No está escogiendo el sucesor de Dios para confesarle y para perdonar pecados. Está hablando del sucesor del sumo sacerdote, que en aquel entonces era Aarón. Repito, para los que no entienden bien, por la tienda de reunión hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión
Y por el altar también hará propiciación para los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este les será un estatuto perpetuo, regla perpetua, norma perpetua. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Yo creo que más claro ni el agua. En ese él está diciendo en Levíticos capítulo 16 versículo 32, él está diciendo de que Dios está escogiendo su sucesor en la tierra para perdonar pecados. No, Señor. Lo que está diciendo este texto, que lo han leído fuera del contexto, es que el sumo sacerdote Aarón, que era en aquel entonces, el sumo sacerdote escogería uno de sus hijos para hacer el rito. No es el sucesor de Dios. Creo que por ahí todo está claro, pero vamos a seguir viendo el video y vamos a seguir aclarando más las cosas. Amén. Vamos a seguir. ¿Por qué quiso utilizar al sacerdote? Pero es que el sacerdote es un hombre pecador. Sí, es verdad. Lee Hebreos capítulo 5 versículo 1. Es un hombre pecador. Pero a pesar de que es pecador, Hebreo aclara, es un hombre pecador, pero tiene una potestad, una autoridad, un poder de parte de Dios para perdonar pecados. Vamos a escucharlo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. La pregunta suya, ¿por qué tiene que ser con un hombre? Un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. La respuesta está aquí. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Representa a los hombres en las cosas de Dios. Y escuche lo que viene. Por eso, ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dios le dio esa potestad de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero la Biblia no deja hasta ahí. Muestra que él ciertamente, como dicen los hermanos separados, es un pecador como los demás. Lo bonito es que la Biblia aclara que es pecador como los demás, pero tiene una autoridad, una potestad, un mandato de Dios de ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Óigalo, que es un pecador. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Gloria a Dios, amado hermano. Dice el Hebreos, lo que él estaba leyendo, Hebreos capítulo 5, versículo 1, en lo que él se refiere, y vamos a leer varios versículos, no vamos a leer el texto, el capítulo completo. Ya entramos, amado hermano, en el Nuevo Testamento. Entramos en el Nuevo Testamento, ya hemos rebasado el Viejo Testamento. Dice en la Reina Valera de 1960 lo siguiente: porque todo el sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también
por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice la Reina Valera, Biblia no, la Reina Valera Internacional, la nueva versión: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios para los pecados. Ofrecer dones y sacrificios no está hablando de confiésame tú tu pecado y yo te perdono el pecado. Vamos a estar claro del asunto. Si no, ahí diría: el sacerdote tiene el poder de escuchar el pecado y de perdonar pecado. Yo estoy hablando lo que en aquel tiempo se hacía. Si Dios quisiera nombrar a alguien para que perdonara pecado, primero, mandó a su hijo. Segundo, si se le hubiera dado alguna potestad a algún hombre, le hubiera dicho que ese hombre tiene poder para perdonar pecado, para escuchar la confesión y perdonar pecado. Si no, no estuviera puesto lo que dice la Biblia: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. No dice escucho la confesión y perdono el pecado. Está hablando de ofrecer dones y sacrificios. Vuelvo y repito, no está diciendo escucho la confesión y perdono el pecado, que es muy diferente. Acuérdese que estamos en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, acuérdese que hubo una ruptura en el mundo espiritual cuando Adán y Eva pecaron, y era necesario de que alguien tomara el lugar del puente ese de hablar cara a cara con Dios, y sobre alguien tenía que ir y el pecado de una persona. ¿Me entiende? Por supuesto, Yahvé no se ve, Dios no se ve, pero se siente. Ahora, el católico no lo siente porque es un impío. Ahora, hablo lo siguiente. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo, o sea, en aquel entonces los sacerdotes eran Israel, para representar a su pueblo ante Dios, ofrecer dones y sacrificios, no escuchar confesiones y perdonar pecados. ¿Me está escuchando bien? ¿Y por qué lo puso como sacerdote? Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo que yo estoy diciendo, alguien tenía que recibir ese pecado, y era el animal, por lo cual habíamos hablado, el animal que iba a recibir esos pecados, transgresiones, iniquidades del pueblo o de la persona en la cual había cometido el pecado. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Él dice que es aquí donde el sacerdote es nombrado para perdonar pecado. Pero es aquí la cuestión. La Biblia dice eso. Él dice que está hecho para perdonar pecado. No, la Biblia lo que me está diciendo es que está nombrado para representar a su pueblo y ofrecer dones y sacrificios, no escuchar confesiones de pecadores y perdonar pecados.
Ejemplo, no es que yo lo haya hecho, pero he visto películas y he hablado con católicos. Ejemplo, va alguien a confesarse a la iglesia católica con el supuesto cura, le dice que adulteró, que no sé, que mató, que no sé, que hizo unas cuantas barbaridades, y el cura le dice, o quien sea le dice, reza 3 Ave María y 4 Padre Nuestro, punto, y ya estás perdonado de pecado. A ver si nos ponemos las pilas, a ver si al final entendemos estas cosas. Está nombrado el sacerdote para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. No dice en ningún momento que está el sacerdote puesto para escuchar confesiones de pecado y perdonar pecado. Que este hombre se basa que el sacerdote es escogido de entre los hombres, es la pregunta que le está haciendo este hombre, que ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ir ante un sacerdote para confesar mi pecado y no voy delante de Dios? Vamos a llegar allá. ¿Estamos aquí todavía? Es la pregunta que le hizo. Por supuesto, Dios escoge a los hombres. Dios escoge a los hombres. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. No escuchar confesiones de pecadores y perdono pecados. No es así. Y vamos a llegar más adelante. Vamos a llegar porque él pone más ejemplos. Pero los ejemplos son erróneos. Y son confundidos. Vamos a llegar allá. Le puedo mostrar simbólicamente en San Lucas capítulo 17, versículo 11. En San Lucas capítulo 17, versículo 11. Simbólicamente, ¿por qué? Porque es una enseñanza de Jesucristo con el pueblo judío, con los sacerdotes judíos, pero que tiene un mensaje teológico para nosotros. No pasó de moda, la palabra de Dios no pasa de moda, es viva y eficaz. No pasa de moda. Vamos a ver qué dice Lucas 17:11. Escuche. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Observen, 10 leprosos. La lepra es símbolo teológicamente del pecado. 10 leprosos le salen al encuentro. Es la pregunta suya. ¿Por qué, si yo tengo lepra, pecado, por qué tengo que ir a un hombre pecador y por qué no voy directamente a Jesús? Sería directamente Jesús. Pues aquí la Biblia dice que estos hombres 10 están leprosos y van, como usted dice, a Jesús directamente sin intervención de un hombre pecador. Escúchelo. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Más claro, no canta un gallo. Están cara a cara, frente a frente, como los hermanos separados, cara a cara, frente a frente con Dios. Me considero leproso. No soy digno siquiera de acercarme a ti, Señor, porque soy un leproso, soy pecador. Pero clamo misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuche cómo teológicamente la Biblia dice que Dios practica la misericordia con los leprosos pecadores. Sí practica la misericordia, sí tiene misericordia. ¿De qué manera? Paren la oreja. Jesús les dijo, aquí está la misericordia. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí, teológicamente, la Biblia nos está mostrando
que el argumento de los hermanos separados, que tiene que ser directamente con Jesús y no con un hombre sacerdote pecador, Jesucristo aquí muestra otra cosa y dice, no, así no es. Vaya, preséntense a los sacerdotes. Y si somos sinceros, si estos leprosos hubiesen sido protestantes, ¿creen que hubiesen ido al sacerdote? La excusa sería la misma suya. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador? ¿En qué mente? Oh, está bien, gracias, perdón. Tienes razón a la pregunta. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador cuando tengo directamente a Jesús? Señor, yo no estoy de acuerdo. Deberías sanarme tú mismo. ¿No tienes poder? ¿No es que eres Dios? ¿Cómo me va a mandar al sacerdote? Lo más hermoso de la teología bíblica es que cuando obedecen a su palabra de vaya al sacerdote y toman la decisión, la misericordia de Dios los agarra. O sea, la misericordia de Dios está ahí para aquel que obedece. Gloria a Dios, amado. Aquí es donde está la otra confusión en la cual este señor está hablando. Viene la confusión. Vamos a leer el versículo, el capítulo 17, el versículo 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales separaron de lejos. Por supuesto, eran leprosos, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero vamos a hablar teológicamente. Este señor está hablando, según él, teológicamente, de que aquí el mismo Jesucristo lo manda a los sacerdotes, y como él dice, van a Jesús. Jesús no puede sanarlo. ¿Por qué no puede sanarlo? Porque no puede sanarlo. Y van a Jesús. Jesús le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero aquí hay algo teológicamente en lo que este hombre está dejando atrás teológicamente. Si de verdad a él le dieron teológicamente. Vamos a leer la Reina Valera de la Biblia internacional, la nueva versión internacional, a ver qué es lo que nos dice. Y dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos, como se había quedado a cierta distancia. Gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y les dio la gracia, le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Este hombre que viró era samaritano.
era uno de los, en aquel entonces, era la contrapartida tenían contienda con Jerusalén y con los israelitas. Pero este hombre, y vamos a leer, amado hermano, el versículo 14. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Amado hermano, esto no quiere decir que los sacerdotes tienen el derecho de, como ya habíamos dicho antes, de escuchar confesiones y perdonar los pecados. Teológicamente, los leprosos en aquel entonces, cuando se diagnosticaban con lepra, eran echados fuera de la ciudad, del pueblo, del caserío, del sitio, de donde quieran llamarlo ustedes. Los leprosos iban fuera, los echaban fuera de la ciudad, y creo que estaban a los alrededores de los asentamientos de las ciudades. No lo dejaban entrar dentro del pueblo por infectarse las personas. Era la ley y eran las normas en aquel entonces. Pero la teología nos dice, que es la que yo digo, que a este hombre, a este sacerdote, no le dieron o no le enseñaron que cada cierto tiempo iba alguien de la sinagoga o iba alguien del consejo de ancianos de la sinagoga o de allí del sumo sacerdote, iba algún levita encargado, especializado en estas cosas de las enfermedades de la lepra, para ver si se había sanado. Si se había sanado, había que presentarlo delante del sumo sacerdote para verificar y confirmar de que de verdad estaba sano de la lepra. Por eso Jesús les dice: vayan a presentarse ante el sumo sacerdote, porque la palabra que Jesús ya le había dicho, y según la fe de estos leprosos y la obediencia de estos leprosos, eran sanos. Por la obediencia a Jesús, estos leprosos fueron sanos. Repito, los leprosos eran echados fuera de las ciudades, eran sacados de los pueblos, ciudades, caserío, como quieran llamarlo ustedes. Después, al cabo del tiempo, 7, 8 días, 9 días, 15 días, lo que ellos hubieran determinado, iban alguien levita del consejo de ancianos, y entonces lo llevaban ante el sumo sacerdote para verificar y confirmar de que de verdad era sano. Por eso Jesús le dice: vayan y preséntense ante el sacerdote, ante los sacerdotes, para que los sacerdotes confirmaran de que de verdad eran sanos. Y el que hubiera obedecido a la palabra de Jesucristo, a la palabra del Maestro, iba a ser sano. Esta es la teología que este hombre, este sacerdote, este cura, padre, como quieran llamarlo, no sabe. Entonces yo creo que si tú vas a hablar de algo en lo cual alguien te está preguntando: señor Luis Toro o Luis del Toro o como te llame, tienes que saber teología, tienes que saber lo que habla el contexto,
tienes que saber en qué momento está enmarcado el contexto, tienes que saber la circunstancia y el problema en que está enmarcado el contexto y lo que se está narrando en ese momento. Eso no lo sabías, por supuesto, no lo dijiste. No se lo enseñaste a este hombre, y en lo cual este hombre no sabe Biblia. Amado hermano, tenemos que saber Biblia. Y los que tenemos la oportunidad de saber un poquito de teología, por favor, expliquémosle, pastores, líderes o evangelistas, expliquémosle a su congregación, expliquémosle a nuestra congregación algo de teología sobre la Biblia, o es lo que vayamos a hablar, pero todavía queda versículo, queda 2 versículos que este hombre va a hablar. Vamos a verlo rapidito, vamos a pasarlo todo y después concluimos con todo esto, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Entonces, si lo comparamos con Juan capítulo 20, versículo 23, si lo comparamos con Juan 20, 23, ¿se acuerdan? Jesús dijo, vaya y preséntese a los sacerdotes. Obedecieron y quedaron curados. Ahora lo comparamos con Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados, vaya, preséntese a los sacerdotes. Y cuando ellos fueron, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando ellos obedecieron, ¿cómo quedaron? Liberados, sanos. Si no hubiesen hecho caso a la palabra, escuche. Y a quienes se los retengan, si no hacen caso y no van al sacerdote, les serán retenidos. Les serán retenidos. Pero al igual que San Lucas dice que mandó a los leprosos al sacerdote, en el versículo 21 dice que Jesucristo mandó, así como en el Antiguo Testamento Jehová o Yahvé, como ustedes lo quieran llamar, mandó a los sacerdotes a practicar la misericordia, hacer el sacrificio de expiación de los pecados. Así Jesucristo lo hace en el Nuevo Testamento. Óigalo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Aquí está, con la lupita. Ayúdenme con lupita. Aquí está, véanlo. Véanlo con claridad. Como el Padre me envió a mí. ¿Quién niega que el Padre envió a Jesús a perdonar pecados? Nadie. ¿Quién niega que el Padre le dio toda autoridad y todo poder a Jesús para perdonar pecados? Nadie. Él viene a salvarnos de la miseria, de la lepra, del pecado. Pues dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, mire cómo lo delega la potestad. Se lo delega a los sacerdotes para poder decir, vaya y preséntese a los sacerdotes. Mire cómo lo delega. Otra vez, repítalo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Cómo lo había mandado el Padre? Con la autoridad de perdonar pecados. Pues así, de la misma manera, yo los envío también a ustedes. Entonces se trata de aceptar a los que Jesucristo envió o no aceptarlo. Nosotros tomamos la decisión de aceptarlo porque leemos en la Biblia que sí lo envió, con la misma autoridad, con la misma potestad que el Padre lo envió a él. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De modo que en el mundo hay hombres que van con la autoridad de Cristo. ¿A qué? Versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Si hay en el mundo, por delegación de Jesucristo, hombres pecadores que andan perdonando los pecados y le quedarán perdonados, aunque haya hermanos que digan lo contrario. Y Jesús dice,
y a aquellos a quienes no se lo perdonen porque nunca creyeron en el sacramento de la confesión, le quedarán sin perdonar. Entonces, me hace la pregunta, yo se la respondo. Si tiene otra pregunta con respecto a esto u otra pregunta, me dice y con gusto se le respondo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Juan, capítulo 20, versículo 23. Versículo 23. Ya tenemos ya la nueva versión internacional. Dice lo siguiente. El versículo 23. El 20, versículo 23. Ya aquí Jesús había resucitado. Se le había presentado a María Magdalena, a varias personas, y termina apareciéndosele a sus hermanos apóstoles. Dice el versículo 23: a quienes remitiréis los pecados, Reina Valera 1960. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se lo retuvieren, les son retenidos. Vamos a buscar la Reina Valera, la nueva versión internacional, y dice: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no se les serán perdonados. Y usted me dirá: pero hermano, me está diciendo de que hay que perdonar pecados. Si no lo perdonan, no será perdonado. Pero para eso hay que ir hay que confesarse a un cura. Un momentico, hermano, un momentico. Vamos a leer en el mismo versículo, en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 2. Dice Reina Valera 1960. Capítulo Juan dice el versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la nueva versión internacional. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Amado hermano, pero se estarán preguntando, pero es lo que está diciendo este hombre, lo estás confirmando. Un momentito. Yo tengo una nota aquí, en lo cual yo quiero aclarar esto. El versículo 23, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, pero a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto y todo lo que hemos leído ya y todo lo que hemos visto, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia. Ya Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, el velo se rasgó. Todo lo que Jesús había ordenado era abolido por la sangre de Jesucristo. Todo lo de la ley, todo lo que Jesús había ordenado a Moisés, a los patriarcas, a Abraham, todo lo que se le había ordenado a esas personas, a esos hombres de Dios, quedó abolido. La ley de Moisés y todo eso quedó abolido en la gracia. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús se dio por su pueblo, por nosotros, murió por nosotros, resucitó al tercer día y le dice esto: la paz sea con ustedes.
La nota que yo le quiero decir es lo siguiente. Cuando Cristo ordenó a los discípulos o a los apóstoles que perdonasen los pecados, escuche bien lo que le voy a decir. No les transfirió el poder o no le transfirió los atributos que son exclusivamente de Jesucristo y de Dios. El atributo de perdonar pecado, Jesucristo no le transfirió ese poder que es exclusivamente de Jesús. No. Lo que Jesucristo le mandó a hacer es lo siguiente. Ese atributo exclusivamente de Jesús le pertenece a Jesucristo. Lo que simplemente les encargó es que en el nombre de Jesucristo proclamasen el perdón de pecado. Este hombre se está yendo por la retención de los pecados. Este hombre se está yendo porque si no confiesa tu pecado, no será perdonado. La Biblia dice que todo aquel que confiese su pecado, le será perdonado, pero el que no lo confiese, no le será perdonado. La Biblia dice que no hay otro nombre, sino que el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que en mi nombre harían cosas mayores. La Biblia dice que en el único que se puede proclamar y confesar tu pecado es a Jesús. La Biblia dice, la única vía de ir al Padre es Jesucristo. No es ni la Virgen de no sé quién, ni la Virgen de los siglos, ni la Virgen de supuesta no sé quién más. Se va al Padre por Jesucristo, no por más nadie. Y lo que le está diciendo este hombre es que el sacerdote católico tiene el derecho de transferir y el poder y la autoridad exclusivamente que es de Jesús de perdonar pecados. Perdóneme, señor Luis del Toro, pero si usted tiene ese poder, usted está muerto, porque la única persona que tiene ese poder es exclusivamente de Jesucristo. Lo que le mandó Jesús fue que en el nombre de Jesucristo perdonasen los pecados. No que perdonaran pecados. Usted está confundiendo a las personas, señor Luis del Toro, o como se llame. Está confundiendo a las personas. El sacerdote católico no está puesto para escuchar confesión de pecado y perdonar pecado. No. El poder de perdonar pecado es exclusivamente de Jesucristo. Hermano que me está viendo, hermano evangélico, hermano católico, no se confunda, no crea todo lo que diga. Escuche bien y medite la palabra de Dios. Vaya a personas que están personas que están confirmadas en doctrina sana para hacer preguntas. No vaya delante de este señor, porque este señor lo que está haciendo es confundiendo la Biblia y confundiendo a las personas. Escúcheme bien, Luis del Toro, lo que le voy a decir, sin ofensa y sin nada. La Biblia dice que el que haga pecar o el que haga caer uno de mis hijos
Es mejor que se ate una soga al cuello y se lance al mar. Usted está haciendo confundir a las personas. Usted está haciendo confundir a las personas. No confunda más a las personas. Si estudió, vuelva a estudiar. Si no sabe, pregunte, pero no confunda más a las personas. Señor, Padre o Hijo, o como se llame Luis del Toro, arrepiéntase. Usted está haciendo piedra de tropiezo a las personas que de verdad buscan a Dios. No sea más piedra de tropiezo a las personas que buscan a Dios. Amado hermano, y esto ha sido todo por hoy. Espero es una reflexión, no es una reflexión, sino más bien es un estudio de todo esto que me ha tocado mi corazón, de personas que se han visto involucradas y que están confundiendo el Evangelio. ¿Ven? Están confundiendo el Evangelio. Me ha tocado cómo este hombre confunde a los hijos de Dios completamente. Completamente. Nada. Que Dios les siga bendiciendo y los esperamos en otro programa más. No quiero herirlo, Señor. Simplemente lo que quiero es hacerle entender de que no confunda más a los hijos de Dios, de que no confunda más a las personas, de que estudie bien la Biblia, teológica y bíblicamente. Que Dios les siga bendiciendo, amado hermano. Los esperamos en otra emisión más de nuestro canal. Que Dios les siga bendiciendo.